pacientes y todos los pacientes dijeron que hace falta la palabra dos en este documento. Es que pedir que lo vuelvan a hacer. Sí. Ya no sería, yo estuve ahí, pero sí, no, y aparte fue una, pues como todas las especialidades hacemos el mismo trámite, era una fila de gente. sí, doctora, muchas gracias por su sí, señora, no. Nuestro particularmente, y ahorita Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de la Asociación del Centro Médico ABC. Hoy tenemos una sesión especial, un caso del doctor Padua, a quien tenemos de regreso ya con nosotros en México, y participan varios departamentos, residentes, medicina interna, imagenología y desde luego patología. Aquí están los nombres de los participantes. Nos acompaña también el vicepresidente médico, el doctor Juvenal Franco, y va a estar a cargo de 6 médicos que ven ahí en su lado izquierdo de su pantalla, y el doctor Javier Vaquera como jefe del departamento de anatomopatología de este hospital, José Padua, y la doctora Irma Soldevilla, que apoyó mucho en el aspecto de imagenología. Empezamos, Javier. muchas gracias, doctor Wolpert. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí, quienes están en presencial y quienes están en línea. Santa Fe, todos sean bienvenidos. Mientras caminaba hacia acá venía pensando que ya son 27 años y este hospital sigue dando para una sesión muy padre cada mes. Para los meses que están por venir antes de terminar el curso, hay 3 casos de oncología pediátrica realmente espectaculares que los vamos a compartir con ustedes. Por esta ocasión, sucedió que llegaron, el mes pasado, como recuerdan, hablamos de secuestro pulmonar, y a veces sucede así, no vemos puros hígados, vemos puros páncreas, y ahora llegaron 3 infartos pulmonares hacia el hilo, cosa que es de lo más desusual. Uno como patólogo aprende infarto pulmonar en autopsia. Entonces, de todos los casos que vimos, pues por supuesto, y como siempre, el mejor estudiado pues, es el del doctor Pada, operado por Enrique, y es el que vamos a discutir ahora. Le damos la palabra. Doctora, por favor, adelante. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del caso clínico y como tal, él es un hombre de 45 años, de antecedentes heredofamiliares fueron interrogados y negados, antecedentes no patológicos, él es médico con especialidad en médico ocupacional, tiene un índice tabáquico de 1.5, el cual fue suspendido hace un mes. Igual tiene fibrilación auricular paroxística de reciente diagnóstico, que es CHA-2A 0 puntos, y le iniciaron tratamiento con amiodarona, bisoprolol, rivaroxaban, y también tiene obesidad grado 1 con un IMC de 33. Y bueno, él como tal inició su padecimiento actual el 1 de julio de este año, inició con un dolor torácico de tipo súbito, disnea de pequeños esfuerzos y aunado a esto también había presentado palpitaciones. Una semana después acude con su neumólogo, que fue un neumólogo externo, quien le realiza un ultrasonido torácico. Ahí encuentran un derrame pleural izquierdo y él requiere, pide otra opinión por neumología, quien encuentran una tromboembolia pulmonar e inician tratamiento con anticoagulantes. El 25 acude a urgencias y se decide su ingreso, ya que presentó una angiotac de tórax con un derrame pleural masivo del 100%. Dentro de urgencias se realizó una toracocentesis izquierda, la cual fue diagnóstica y terapéutica. Como tal, se evacuaron 1.500 mililitros de aspecto citrino y se decidió su ingreso a medicina interna para continuar con su abordaje. Dentro de la exploración física, lo que nosotros encontramos fue un paciente con signos vitales dentro de parámetros normales, a pesar de todos los hallazgos que vamos a ver en imagen, pues él presentaba una saturación al aire ambiente de 94%, lo cual nos llamó la atención. El peso de 100 kilogramos con una talla de 1.77 con el IMC previamente mencionado, y también integramos un síndrome de derrame pleural izquierdo.
También encontramos el precordio arrítmico, recordar que tenía su fibrilación auricular, y le hicimos un electro donde tenía un flóter auricular. Dentro de los laboratorios de ingreso, los que pues queremos destacar es que llegó con una leucocitosis a expensas de neutrofilia, llegó con una hiponatremia moderada que pues nada más se comportó como con un aspecto de SIAD, marcadores inflamatorios elevados con una PCR en 29 y también de todo el citológico y el citoquímico del líquido pleural tuvo un exudado mononuclear por criterios de Light. El resto de sus estudios estaban dentro de parámetros normales. Y como parte del abordaje también se mandaron cultivos del tejido del líquido pleural, donde todos dieron negativos. Nada más destacar que se le pidió el ADA del líquido pleural, que es adenosín deaminasa, que nos ayuda como para el diagnóstico de tuberculosis pleural, y ese también estaba negativo. Entonces, cedo la palabra a mis compañeros de imagen para que les enseñen las imágenes. Aquí les presento el primer estudio del paciente, que es una angiotomografía de arterias pulmonares, la cual se realizó el 6 de agosto del presente año. Estas dos primeras imágenes corresponden a un corte axial, en donde podemos ver en la imagen de su mano izquierda este defecto de llenado de la arteria lobar inferior izquierda. Asimismo, en la imagen de su mano derecha, vemos que este defecto de llenado se continúa hacia las arterias segmentarias basal, anteromedial y lateral. Y vemos esta imagen hiperdensa de bordes bien definidos, cóncavo hacia el pulmón, que se encuentra localizado en el espacio pleural, que corresponde a un derrame pleural unilateral izquierdo que se extiende intercisural. Continuamos con el mismo estudio, ahora en reconstrucciones coronal y sagital. En la coronal vemos igual el defecto de llenado de la arteria lobar inferior izquierda, se ve mucho mejor. Y en la sagital vemos que este defecto de llenado se extiende hacia la arteria segmentaria basal anteromedial y la lateral. Asimismo, vemos que el derrame pleural tiene una redistribución apical. Haciendo scroll en cortes axiales, vemos esta imagen hipodensa que no realza respecto al parénquima circundante. En el corte sagital vemos que tiene una base, tiene una forma triangular con una base subpleural. Y en esta imagen, que se ve bastante bonita, vemos que el defecto de llenado de la arteria lobar inferior, que se extiende hacia las arterias segmentarias, que ya les mencioné, llega hacia esta área hipodensa que corresponde al infarto pulmonar. Entonces, en conclusión, en este estudio podemos decir que nos encontramos ante una tromboembolia pulmonar aguda, a un derrame pleural unilateral izquierdo y un infarto pulmonar del segmento basal lateral del lóbulo inferior izquierdo. Continuando con la presentación del archivo de imagen, el último estudio seccional del que disponemos corresponde a un PET-CT realizado con el radiofármaco FDG el día 26 de agosto de 2024. En estas imágenes estáticas de la proyección de máxima intensidad podemos apreciar la distribución fisiológica del radiofármaco. Adicional a las zonas esperadas con captación, vemos que en el emitórax izquierdo existe una zona con incremento difuso y anormal del metabolismo. Como podemos apreciar en estas imágenes en plano coronal, esta zona con incremento del metabolismo corresponde al derrame pleural visualizado previamente con redistribución apical y también a las atelectasias pasivas secundarias a este derrame pleural en el pulmón correspondiente. Vemos ahora imágenes en corte axial, en la fila superior imágenes de tomografía y en la fila inferior imágenes de fusión de PET-CT.
Si bien esta no es la fase tomográfica ideal para evaluar la trombosis de la circulación arterial pulmonar, podemos observar que persiste el defecto de llenado en las arterias segmentarias del lóbulo inferior izquierdo. Adicionalmente, en la imagen a su derecha podemos apreciar nuevamente cómo el reforzamiento de la telectasia, es decir, del parénquima pulmonar que se encuentra colapsado, es heterogéneo, con una zona periférica sin reforzamiento que corresponde a la zona de infarto visualizada en el estudio anterior. Adicionalmente, en la imagen de fusión podemos observar cómo esta zona de infarto pulmonar se encuentra asociada a un incremento del metabolismo predominantemente en la periferia. En estas reconstrucciones oblicuas en el plano sagital podemos delimitar nuevamente esta zona de infarto. Podemos observar cómo no tiene reforzamiento en comparación con el parénquima pulmonar adyacente y vemos además esta configuración con morfología en cuña y distribución periférica, todas estas características típicas de los infartos pulmonares. Adicionalmente, también en esta imagen de fusión PET-CT podemos ver cómo esta zona se encuentra asociada a incremento del metabolismo en comparación con los tejidos circundantes, que nuevamente es más marcado hacia la periferia de la lesión. Finalmente, y en comparación con el estudio inicial, veamos cómo se comportó el derrame pleural izquierdo. En este estudio vemos que ha incrementado en extensión, pero adicionalmente observamos zonas con engrosamiento pleural generalizado que se acompaña de incremento difuso del metabolismo. Estos hallazgos son compatibles con un proceso inflamatorio difuso pleural. Muchas gracias. Antes de pasar a la parte de anatomía patológica, le vamos a ceder el micrófono al doctor Vaquera. Tiene derrame. Estaba yo viendo las láminas y es muy emocionado con el pulmón, entonces llega el doctor Pablo y me dice, no, el pulmón no me interesa, ya sé que es un infarto. De hecho, llegó etiquetado como infarto. Es lo que quería saber que tenía la pleura. Piensen qué cosa puede juntar un infarto pulmonar, una tromboembolia pulmonar, y lo que como que estorba es el derrame. ¿A alguien se le ocurre alguna posibilidad? Luis. Juve. ¿Le pasan el micrófono si son tan amables? Si alguien en Santa Fe tiene alguna opinión, es bienvenido. Los internistas. Perdón, doctor. Sí. Claro. Sí, digo, obvio tenemos una paciente con un diagnóstico claro de tromboembolia pulmonar, pero con un derrame excesivo para lo que podría condicionarnos. Y el grosor de la pleura. Y el grosor de la pleura, exactamente, pero sí un derrame excesivo para considerarlo secundario únicamente a la tromboembolia pulmonar. Aquí habría que buscar definitivamente ante el engrosamiento alguna patología pulmonar. La primera causa que se te puede ocurrir es que sea algo neoplásico. Aunque la captación, digo, sobre una zona de atelectasia finalmente es una obligación, tenemos que descartar todo eso. En el contexto de trombosis, claro. Claro, y se descartó ya un proceso infeccioso, como usted bien sabe, los Por lo menos fueron negativos, no tenía un exudado como tal, no había empiema, habría que descartar otro tipo de problema neoplásico y algo que nos diera una respuesta inflamatoria tan importante, ¿no? Perfecto. Doctora Carrillo, si gusta. Por favor. Residentes de medicina interna. Gracias, buenos días. Bueno, pues en el contexto de este paciente, que como comenta el doctor Franco, siempre hay que pensar en la pleura con una actividad neoplásica sobre todo tan importante, pero tampoco debemos olvidar esta enfermedad que aún existe, infecciosa, que es tuberculosis, que también nos puede dar un derrame pleural importante y sobre todo un engrosamiento pleural también importante. El paciente tiene obesidad, ese es un factor de riesgo importante. Y bueno, la tromboembolia de por sí puede dar derrame pleural. O sea, aquí tenemos tres posibles causas. La tromboembolia pulmonar, una cosa neoplásica tipo mesotelioma por el engrosamiento también de la pleura, que nunca están peleadas una cosa con la otra, y algo infeccioso como tuberculosis, por ejemplo, aunque el ADA estaba negativo. ¿Alguien más? ¿Santa Fe? Perdón, y Ya. habría que hacer una biopsia pleural. Claro. ¿En Santa Fe alguien tiene alguna opinión en línea antes de pasar a patología? Bueno, tengo que decirles que nosotros postulamos
nuestra secuencia diagnóstica, pero no sabemos cuál es el resultado de los exámenes que pidió el doctor Padua, así que nosotros tampoco sabemos si tenemos razón o no. Daniel les va a explicar cuál es nuestro tren de pensamiento. Bueno, pues, ¿me pueden ayudar con las luces, por favor? Pasando a la parte de anatomía patológica, recibimos con información clínica de derrame pleural izquierdo, muestras de pleura parietal, tejido pleural y del infarto pulmonar. Y aquí las podemos ver macroscópicamente, propiamente el espécimen que está referido como infarto pulmonar, donde podemos observar algunas zonas hemorrágicas que estoy señalando acá y de retracción hacia la pleura, con induración del parénquima pulmonar en cuya porción proximal tiene un aspecto cóncavo y que desemboca en este vaso que está ocluido. Y en su periferia podemos observar algunas áreas de aspecto enfisematoso. Hacia otras zonas también podemos observar a la pleura visceral, subyacente a la cual hay parénquima de aspecto congestivo, rojizo y que tiene una transición a esta área que es aspecto más sólido y de color amarillo crema. E histológicamente este es el aspecto que tiene, donde todavía podemos encontrar algunas áreas donde los espacios alveolares se encuentran libres y otras donde ya se encuentran ocupados, lo cual es compatible con el aspecto congestivo y rojizo que tenía macroscópicamente. Y justo esta parte la podemos comparar con un infarto pulmonar que ya está completamente organizado. Esta zona convexa de la que les había hablado en la imagen, ahora acá en la derecha tiene mayor tiempo de evolución, hay reemplazo fibroso que hace una retracción de la pleura con un aspecto cicatrizal y que va hacia parte proximal. Y este proceso se mantiene en todos los cortes que estudiamos. Observamos las mismas áreas de condensación, zonas necróticas, zonas donde está el parénquima perilesional dilatado y enfisematoso. Ahora pasando propiamente a la parte de la pleura. Acá podemos observar el tejido adiposo que nos ubica en que esta es la pleura parietal. Podemos ver que este proceso patológico realmente se extiende desde el parénquima pulmonar a la pleura visceral y ahora está llegando a la pleura parietal. Y podemos ver que hay un engrosamiento a expensa de fibrosis, hay tejido de granulación, depósitos de fibrina y también como acá podemos encontrar la presencia de folículos linfoides. Esto es un rasgo de serositis y junto con otros datos morfológicos que vamos a ver más adelante nos debe de orientar es una enfermedad del tejido conectivo. Propiamente para el diagnóstico de esta parte de la pleura se hace se saca descriptivo realmente con todos los hallazgos que he mencionado y aparte se menciona que la imagen es inespecífica respecto a la etiología de los cambios observados. Ahora pasamos de la pleura visceral a la parietal y ahora estamos en el parénquima perilesional. Estamos en la periferia de la lesión que estábamos observando macroscópicamente, donde podemos observar la presencia de estos vasos de aspecto congestivo y lo demás está obliterado. Las luces alveolares se encuentran ocupadas por macrófagos, hemosiderina y nos cuesta mucho trabajo realmente identificar las paredes alveolares, el intersticio en sí, y es donde usamos una colágena 4. Citoquímicamente, con la reacción de Pearls podemos ver el hierro en estado férrico que está depositado en los espacios alveolares. Esto nos habla de la hemosiderina y también se relaciona con la cronicidad del proceso. Ahora pasamos al del parénquima preinfarto a propiamente el parénquima que está infartado, donde hay vasos con luces obliteradas por tromboémbolos, y les decimos tromboémbolos porque por lo menos histológicamente no sabemos si se originaron aquí o vienen de otro lado, con la respuesta pleural que podemos observar hacia acá, que es básicamente lo que habíamos visto anteriormente. Lo que le está pasando a la pleura visceral se debe al infarto que está cubriendo propiamente en esta zona. También llamó la atención la presencia de agregados de neutrófilos que resaltan con la reacción de mieloperoxidasa, lo cual nos lleva a un componente de capilaritis en este espécimen. También resalta mucho el componente de afección de los vasos de pequeño y mediano calibre, en los cuales vemos una transición entre las áreas de oclusión a las zonas de necrosis. La necrosis es propiamente basófila y recuerda el aspecto de apariencias que puede tener la granulomatosis con poliangeitis, incluso aunque tenga ausencia de granulomas, células gigantes multinucleadas. En este otro campo podemos ver a mayor aumento la presencia de cariorrexis dentro de los vasos.
En las partes más distales aún se puede ver el trayecto necrótico acompañado por prominente cariorrexis e infiltrado neutrofílico, lo cual es evidencia de capilaritis o de microabscesos, que de igual forma son compatibles con el espectro morfológico de la granulomatosis con poliangeitis. También en otras zonas encontramos esclerosis de la adventicia, los cuales nos da una evidencia adicional para guiarnos hacia una enfermedad del tejido conectivo de igual forma. Entonces, en resumen, tenemos una lesión vascular que ocasiona un infarto pulmonar. Tiene características que asemejan a la granulomatosis con poliangeitis, y en este caso realmente irnos hacia otras cosas como la poliarteritis microscópica sería difícil porque también están afectados vasos de mediano calibre, o de una poliarteritis nodosa, porque esta rara vez afecta el pulmón, entre otras razones. Entonces, hasta ahora tenemos serositis, vasculitis con trombosis, esclerosis de la adventicia, capilaritis o microabscesos. Todo esto nos orienta hacia una probable enfermedad vascular del tejido conectivo. Y nosotros, cuando hacemos nuestros diagnósticos, tenemos una sección de comentarios donde se comentan todos estos hallazgos morfológicos. Se dice que la imagen es inespecífica respecto al proceso etiológico de los cambios observados. Y nosotros también podemos hablar de lo que nos orienta hacia esto. Por ejemplo, todos estos hallazgos morfológicos sugieren un proceso autoinmune, podría ser lupus. La morfología también puede corresponder a una fase poliangeítica de una poliangeitis con granulomatosis. Y sugerimos la correlación con la clínica, el laboratorio y la imagen respecto a estas consideraciones diagnósticas. Entonces, evidentemente el diagnóstico es negativo para neoplasia. Hablamos del infarto pulmonar asociado a la capilaritis, vasculitis, con trombosis reciente, organizada, multifocal, en los vasos de pequeño y mediano calibre, además de hemorragia reciente y antigua de forma extensa. El parénquima perilesional, como lo había mencionado, con una neumonitis que es intersticial, inespecífica y con extensa siderosis. En cuanto a la pleura, es pleuritis fibrinosa aguda con hemorragia reciente y cariorrexis. Y también hablamos de lo que no vemos. No vemos granulomas, necrosis gaseosa, eosinófila, efecto citopático viral o de otros agentes infectantes, y tampoco hay células neoplásicas. Pasamos con el doctor Romellón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo les voy a hablar respecto a un repaso breve sobre lo que es la formación de los trombos en estos casos. Y quiero empezar con unas imágenes que son propiamente del caso. En esta imagen observamos como tal este vaso sanguíneo que se encuentra ocluido casi en su totalidad por lo que es el trombo. Y vemos que morfológicamente este trombo es casi en su totalidad homogéneo. Vemos este contenido eritrocitario, este contenido también fibroso. Y este cambio, que más adelante les voy a comentar los cambios como tal se describen en la bibliografía, esto ya nos habla de una reacción, si bien temprana, pero una reacción del endotelio a este trombo, a este objeto que no debería estar ocluyendo la luz. Sin embargo, en esta otra imagen vemos, se llega a perder como tal la estructura del vaso, aunque si vemos bien, pues bueno, alrededor de este material denso, compacto y alinizado, vemos las fibras elásticas que, bueno, nos hacen ver, nos hacen delimitar que aquí había un vaso sanguíneo, ¿no? Y bueno, como ya les comentaba, este contenido ya compacto, fibroso, que también vemos estas células que se muestran un poco pleomórficas, que no nos habla más que una reacción del cuerpo ante este cuerpo. También nos habla de que, bueno, esto es un estadio, una etapa tardía de este trombo. En esta otra imagen, en esta tinción, observamos que la estructura de los trombos o la formación, la forma en la que se desarrollan, es a partir de la periferia hacia el centro del vaso. En este caso, pues ya nos quedó un poco, este lumen se limita a solo esta parte del vaso. Y bueno, es una de las reacciones que suceden, que voy a comentar más adelante, tratando de recuperar este flujo sanguíneo. Y también vemos, bueno, aquí vemos otra vez las fibras elásticas que delimitan estas capas de los vasos sanguíneos, y vemos también estos crecimientos de las capas íntimas y de la capa media. Hablando ya como tal de lo que son las etapas que les había comentado,
más que darles un listado mostrándoles qué es lo que sucede en cada uno de los pasos, es importante saber fisiopatológicamente qué es lo que está sucediendo en este vaso y cómo está reaccionando el sistema ante este problema que está presentando. En los primeros días, comenzando para empezar los primeros 3 días, se dice que no existe una reacción como tal por parte del endotelio ante este trombo, pero ya a partir del 4.º día o en adelante, empieza a haber esta migración de lo que son miofibroblastos y fibroblastos, tratando de contener o tratando de delimitar este trombo. En un principio solo vamos a tener el contenido eritrocitario, el contenido del trombo, que va a ser conformado de eritrocitos, plaquetas, fibrina, y se va a mostrar como esta sábana, como este aspecto laminar, se ve bastante homogéneo. Pero conforme ya tenemos una migración como tal de los miofibroblastos, una respuesta del endotelio, vamos a comenzar a ver que se empieza a compactar este trombo. Obviamente, si en los primeros días no existe una trombolisis, no se puede resolver, pues no se va a resolver de forma completa la obstrucción de este vaso. Conforme pasa o avanzan los días, tenemos un involucre del sistema inmune o del sistema celular de respuesta, en el que vamos a tener migración de células inflamatorias, podemos tener células fagocíticas, en este caso, pues, hemosiderófagos, tratando de eliminar este contenido eritrocitario, este contenido sanguíneo. También podemos evidenciar pignosis en muchos casos, viendo los trombos, y conforme pasa el tiempo, se va a intentar de liberar este flujo sanguíneo, y lo que va a suceder es que va a haber una recanalización por parte del trombo. Tenemos una proliferación de los capilares aledaños a esta estructura vascular, así como de la vasa vasorum también. Esto pues intentando reponer este flujo. Eventualmente va a pasar lo que les mostré en la imagen, donde ya es tardío, que pues bueno, además de que ya está obstruido la luz, pues ya está ya linizado este trombo, ya está completamente firme, fibroso. Y hablando de la morfología de los trombos, bueno, sabemos que el tromboembolismo pulmonar en más del 90% de los casos sucede por una trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, que viaja, bueno, a una arteria pulmonar, en un tromboembolismo fatal en la arteria pulmonar, pero esto sucede, bueno, cuando se forman estas estructuras, estos trombos que a veces conservan hasta la forma de los mismos vasos de los que partieron. Y vale la pena hacer la distinción también de los aspectos macroscópicos y microscópicos de un trombo, ya sea antemortem o postmortem. En estos casos, hablando de un trombo antemortem, que sucede en un paciente con vida, son trombos que son sólidos, son firmes, a veces no están muy bien delimitados los colores o las estructuras internas que se muestran en el trombo. Y esto sucede, bueno, pues por una reacción activa, una reacción celular de la formación de este trombo. A diferencia de que si nosotros hablamos de un trombo post-mortem, que suceden por un conglomerado, un agrupamiento celular pasivo, estos trombos son más mucosos, son acuosos, son lábiles, son friables, se muestran con este aspecto, no son tan firmes como lo vimos en la imagen pasada. Y también hablando de los contenidos, como vemos que un trombo tiene fibrina, tiene plaquetas, en los trombos post-mortem se muestran bifásicos, están bien delimitados el contenido eritrocitario del contenido plaquetario o contenido fibrinoide. Entonces se muestra esta imagen que refieren como grasa de pollo o chicken fat en inglés, donde se ve bien delimitado el contenido eritrocitario, obviamente en rojo, y el contenido plaquetario en estos casos. Sin embargo, en los trombos que son antemortem, vemos en esta imagen, que es una imagen de una aurícula, vemos estos trombos que se formaron ahí. Para empezar, pues les repito, se muestran sólidos, se ven más firmes estos trombos. Y como podemos ver, estos trombos están conformados, sí, del contenido sanguíneo eritrocitario, pero también están combinados con estas estructuras como estrías que se ven más claras, que es nuevamente este contenido plaquetario y este contenido fibrinoide, pero que se administra en una forma más estriada dentro del trombo.
Y esta imagen la podemos también observar en la microscopía. Esto es lo que conocemos como las líneas de Sand, y que es esta distribución de este contenido que está navegando a través de este mar de eritrocitos. Bien, ahora voy a hacer una breve revisión de lo que es algunas patologías vasculares que podrían correlacionarse o podrían asemejarse al caso, partiendo del infarto pulmonar. Bueno, como sabemos todos, pues la consecuencia inmediata o la consecuencia más lógica de la obstrucción de este flujo sanguíneo, pues va a ser un infarto, ¿no? Y en este caso, pues en un infarto pulmonar. Y morfológicamente mostramos aquí esta imagen del libro que les puse la imagen previamente. Se muestran estas imágenes en el parénquima pulmonar como estas zonas hemorrágicas, induradas, que están delimitadas por la pleura que delimita los lóbulos pulmonares. En esta otra imagen central, también cabe destacar que los infartos pulmonares, donde sucede el trombo, no va a suceder inmediatamente o de forma central el infarto pulmonar. No sucede así en la mayoría de las ocasiones. En este caso, esta flecha negra está señalando dónde sucedió el trombo, en qué vaso sanguíneo, y en esta parte de acá es donde se está mostrando como tal el infarto pulmonar. De misma forma, en este corte histológico vemos bien delimitado esta zona granular, separado de esta zona necrótica de donde sucedió el infarto. Otro fenómeno que puede pasar, por así decirlo, desapercibido, que no muchos tienen en mente, es una hipertensión pulmonar causada por una tromboembolia o episodios tromboembólicos crónicos. No hablando, por ejemplo, de un tromboembolismo fatal, obviamente, sino de tromboémbolo que se aloja en arterias o en vasos periféricos del parénquima pulmonar, pero que igual pues van a tener un cambio o van a causar algo relevante en lo que es la presión pulmonar. Se ve que cuando sucede estas obstrucciones en los vasos sanguíneos o en arterias periféricas de este parénquima, lo que son las arterias intercostales y también las arterias bronquiales van a tratar de suplir esta deficiencia en el flujo sanguíneo, lo que puede causar un aumento en la presión intrapulmonar. Y vemos histológicamente la conformación del trombo pues va a tener la misma regla o las mismas etapas que les comenté de una formación de la periferia hacia el centro. Y observamos aquí también en esta imagen cómo se trata de hacer una recanalización por parte del vaso, formando un patrón o una imagen como en red, por así decirlo, o así lo mencionan en la bibliografía. Y hablando como tal de lo que es la hipertensión pulmonar, estos vasos sí se ve la luz bastante disminuida, pero pues no está causada como tal por un trombo. En estos casos es por los cambios que sufre fisiopatológicamente los vasos sanguíneos. Tenemos dos cosas que a lo mejor a veces no son patognomónicas, pero se ven en estos casos de patología. Podemos ver tanto como la hiperplasia de la íntima en estos casos, que se ve completamente engrosada, y también vemos una hipertrofia de lo que es la capa media. Pues bueno, es una correlación fisiopatológica sencilla, pensando en que, pues como los vasos sanguíneos de una hipertensión arterial sistémica, la capa media, que es la capa del músculo liso del vaso, pues se va a hipertrofiar tratando de suplir esta irrigación sanguínea y tratando de competir con esta deficiencia, con esta falta de flujo sanguíneo. Por último, pusimos esta lista tratando de que pensemos en que, bueno, si bien el tromboembolismo va a ser la causa que pensemos más frecuente, el embolismo pulmonar pues va a tener muchísimas causas, desde tejidos, pueden ser causas neoplásicas, tumores, líquido amniótico, cuerpos extraños, parásitos o aire. Y esto, bueno, nos va a dar fenómenos que a lo mejor tienen algunas cosas distintivas unas de las otras, pero en cuestión de los daños vasculares o en cuestión de la fisiopatología de estos cambios vasculares que suceden en el pulmón, pues a lo mejor las imágenes no pueden ser tan distintivas unas de las otras. Por eso, pues la importancia de que estudiemos en su totalidad al paciente. Muchas gracias, les dejo otra vez con medicina interna.
Bueno, y ahora continuando con la evolución del paciente, debido a todos los hallazgos en imagen, se realizó una intervención quirúrgica, se hizo una decorticación pulmonar total, más una resección del segmento basal posterior izquierdo, y también se realizó un drenaje en su segunda ocasión de 2.500 mililitros de aspecto citrino. Debido a que presentó hipotensión durante la cirugía, requirió apoyo vasopresor, por lo tanto ingresa a terapia intensiva. En terapia intensiva se coloca una sonda endopleural. Debido a bajo gasto, hace una lesión renal CADIVO 3 y también se inicia antibiótico-terapia profiláctica con meropenem y linezolid. Nada más estuvo un día en terapia intensiva, ya después bajó con nosotros, se realizó el traslado el 29. Después, por mejoría clínica, se decide retirar el drenaje pleural y por mejoría clínica en general, se decide su egreso en 1 de septiembre. Y bueno, les dejo con el doctor Padua, quien les va a platicar de la evolución que tuvo en su domicilio. Antes de mencionar esto, quiero agradecer que hayan presentado y querido presentar este caso al doctor Vaquera, sobre todo que siempre pues, nos ayuda en forma muy académica y extensa. Quiero decirles un poquito del contexto de este paciente. Es un médico que paradójicamente trabaja en un laboratorio que ve enfermedades raras y viaja muy frecuentemente al sur del continente y a Centroamérica, y ha estado en contacto pues, en diferentes ocasiones con gente que tiene tuberculosis. Entonces, desde ahí ya me llamaba un poco la atención. El paciente llega 1 mes y medio después de presentar dolor súbito torácico. Llega a mi consulta con un cuadro típico de un infarto pulmonar, dolor torácico inspiratorio, pleurítico, taquicárdico y levemente taquipneico. El dolor lo despertó un fin de semana. Entonces, el primer neumólogo que lo vio hizo un ultrasonido pleural en su consultorio, un ultrasonido torácico, vio que había derrame pleural, pidió, entre otras cosas, un dímero D que estaba muy alto, arriba de 4,000, y lo quiso internar en ese momento para drenar el derrame, que era un derrame aproximadamente de un 40% izquierdo. El paciente no quiso, no se anticoaguló, y me vio hasta 1 mes y medio después. En ese momento, desde la consulta, lo anticoagulé y lo mandé con su cardiólogo para que hiciéramos un ecocardiograma. Ya teníamos la angiotomografía que le había yo pedido incluso por teléfono. Entonces, el diagnóstico de tromboembolia pulmonar ya estaba hecho y de infarto. En el ecocardiograma se documentó además que tenía fibrilación auricular. De nuevo, el paciente ya sabía que tenía un síndrome de apnea obstructiva del sueño sin tratamiento. Lo que hice fue solicitar algún perfil de hipercoagulabilidad, de trombofilia, que se puede solicitar en un evento agudo, ya que, como saben, pues otros marcadores como proteína CS y antitrombina 3, pues no los debemos de medir en el contexto agudo, pero sí medí, por ejemplo, antibeta 2 glicoproteína 1, inhibidor del factor del activador tisular del plasminógeno 1, y este último salió positivo, es decir, paciente con viajes frecuentes, con obesidad, con SAOS, con una trombofilia genética y con un infarto pulmonar. Y derivado de esto, una taquiarritmia, una fibrilación auricular. Lo que llama la atención es que anticoagulado, el paciente a la semana presenta otra vez disnea, un poco de más dolor pleurítico. Repetimos una angiotomografía y el tórax se llena por completo. ¿Cuántos pacientes vemos con un infarto pulmonar y una tromboembolia que tengan un derrame masivo? Pues no es lo habitual. Ahí, pues, dentro del diferencial, obviamente, entraron, pues, como decía el doctor Franco, patologías neoplásicas. El paciente no tiene exposición a amianto, a silicatos o asbestos, no tiene... Su padre sí falleció de cáncer de próstata, pero no hay otros antecedentes. Fuma, tiene un índice tabáquico bajo. Después de obtener el líquido citrino, un exudado mononuclear, hasta ahí no teníamos helada todavía, pues lo primero que quería yo descartar es que hubiera una neoplasia pleural.
o una tuberculosis pleural. El PET, pues había un incremento del metabolismo en las áreas de la pleura costal y apical, y ahí fue donde pedí pues apoyo con el doctor Guzmán, porque pues no tenía caso volver a sacar líquido, poner un drenaje pleural, necesitaba tejido pleural. Entonces el doctor entró, hizo una videotoracoscopía de mínima invasión, y ahí me encantaría, si más tarde nos dice los hallazgos macroscópicos, además de ya tener todos los hallazgos microscópicos, pero me llamó la atención el aspecto macroscópico de lo que me dijo del infarto pulmonar y de la pleura, que no es lo habitual. Posteriormente, después de que sale de quirófano, chocado, sin fiebre, sin incremento de la procalcitonina, no había habido datos de un proceso infeccioso. Lo primero que hice en lo que teníamos los cultivos de la pleura, pues fue darle doble cobertura. Se aprovechó estando en la terapia intensiva para, antes de que saliera de esta, hacer una cardioversión, y con el segundo hecho que salió a ritmo sinusal. Y después de eso se retiró el drenaje y pudo irse a casa, todavía sin un diagnóstico específico, pero sí con una carga de varias enfermedades que no es lo habitual en una gente joven. Esto sucede en una semana después 5 días después del alta. Me llama y me dice: tengo tos, fiebre y más falta de aire, y me enseña una foto de su herida quirúrgica, que estaba perfectamente limpia. Le mando a hacer esta placa en casa, y pues tiene opacidades heterogéneas en el hemitórax derecho, pues una neumonía seguramente nosocomial, aunque estrictamente eran más de 2 días de que había salido de alta, pero yo creo que se empezó a cocinar en la casa. Y bueno, le di tratamiento, no cubrí ciertamente pseudomonas, pero el paciente respondió perfectamente, y aproveché para enviar el resto del panel de anticuerpos que todavía están pendientes, así que todavía no los tengo a la mano, sobre todo los anticuerpos contra citoplasma de los neutrófilos y anti-DNA. Los cultivos que me han llegado 3 semanas después, hasta el momento, van negativos de tejido pleural y de tejido pulmonar para bacterias, micobacterias y hongos. Y por lo pronto, estos son algunos diagnósticos clínicos que creo que no han terminado todavía: enfermedad tromboembólica con un infarto pulmonar, el polimorfismo en el promotor 5G, de PAI1, obesidad grado 1, síndrome de apnea obstructiva del sueño, fibrilación que después se convirtió en un flóter auricular y se cardiovertió y salió a ritmo sinusal, un hipotiroidismo primario que se documentó en el hospital. Y como estos diagnósticos comentaban, de patología, pleuritis fibrinosa, hiperplasia linfoide, una serositis, aunque es una monoserositis, porque no hubo en ningún momento ni afección del pericardio ni afección del peritoneo, vasculitis pulmonar de pequeños y medianos vasos, y una neumonía intersticial inespecífica. Y con estos hallazgos, sí, por supuesto, vale la pena considerar un proceso autoinmune, que va un poco en contra, por lo menos clínicamente, de la poliangiitis granulomatosa. No tiene afección de la vía aérea alta, no hay afección renal, no hemos tenido cavidades o cavitaciones en el pulmón, pero sí a favor la hipercoagulabilidad, que es frecuente, y sí a favor la neumonía intersticial y la vasculitis de pequeños y medianos vasos. Las pleuritis, generalmente en la poliangiitis granulomatosa, no es de lo más común, pero se puede presentar. Es mucho más común en el lupus. Y yo creo que todavía tenemos mucho que ver en este hombre. Los anticuerpos nos van a dar una pauta, aunque suelen estar positivos en el 80-90% de los casos. Puede expresarse más tarde el evento, es decir, puede haber debutado con esto y unos meses después venir un cuadro
porque sí llama mucho la atención que a un anticoagulado haya hecho esta pleuritis fibrinosa. Los dejo de nuevo con medicina interna. Y bueno, ya nada más para terminar, pues hacemos una pequeña revisión del tema, sobre todo del tromboembolismo pulmonar. Y como tal, pues ya conocemos muchos de los factores de riesgo que se dividen en adquiridos y hereditarios. Los adquiridos pueden ser tanto edad avanzada, viajes prolongados más de 4 horas, inmovilización, traumatismo, cirugía mayor, cáncer, uso de hormonales, entre otros. Y dentro de los hereditarios, los más frecuentes, por ejemplo, la deficiencia de proteína C, la mutación de protrombina, deficiencia de antitrombina 3 y también el incremento de la actividad del PAI. Y bueno, como tal, pues ya todos conocemos esta triada y en el 75% de los casos podemos identificar esos factores de riesgo en los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar, que cabe destacar que en el 60% de los casos pueden verse relacionados a causas genéticas. Entonces, ahí pues surge la disyuntiva de qué tanto tenemos que pedir pues estas mutaciones, en qué pacientes tenemos que hacerlo, porque pues realmente sí es como un porcentaje bastante alto. Entonces, ¿cuáles realmente serían las indicaciones para buscar coagulopatías? Y pues como tal, dentro de las últimas guías de la Asociación de Hematología, pues como tal se dividen en dos, los asociados a antecedentes heredofamiliares y los que no se asocian. Dentro de los asociados podemos pensar en personas que tienen al menos un familiar de primer grado que tuvieron un tromboembolismo pulmonar y eran menores de 45 años. Y se le tienen que pedir 5 trombofilias, las que están ahí presentes, que son las más frecuentes. Y de los pacientes que no tienen antecedentes heredofamiliares, que sería el caso de este paciente, sí presentan trombosis en pacientes menores de 45 años, cuando tienen sitios múltiples o inusuales. En casos de necrosis cutánea inducida por warfarina también se deben de pedir trombofilias y en caso de una trombosis arterial. Entonces, como ya les comentó el doctor Padua, pues este paciente sí presentó la mutación del PAI, que era positivo para el genotipo 4G5G, que cabe destacar que es como el genotipo más frecuente. Y pues nada más explicar un poquito qué es el PAI. Es un inhibidor de la actividad del plasminógeno 1. De hecho, es el principal inhibidor del factor tisular. Recordar que el factor tisular como tal es el que nos ayuda a la conversión del plasminógeno en plasmina y la plasmina nos ayuda a la degradación de la fibrina. Entonces, si tenemos una mayor inhibición del factor activador tisular, entonces vamos a tener menor degradación de la fibrina y por lo tanto vamos a tener más tromboembolismos. Y esto es lo que nos dice la teoría, pero realmente que se ha visto en la clínica. Y pues este es como el estudio más reciente que se ha realizado acerca del PAI y su asociación con tromboembolia pulmonar aguda. Este estudio se realizó en Moldova, se publicó en noviembre del año pasado y aquí pues justo vieron la asociación del polimorfismo con la respuesta al tratamiento y la recurrencia de una TEP aguda. Como tal, se realizó en pacientes que tenían una TEP aguda y también en previos sanos. Se pidió una PCR para mutaciones del factor 5 y también para los polimorfismos. Y dentro de los resultados encontraron que el 87% de los pacientes con un tromboembolismo presentaron esta mutación del PAI y como ya había comentado, sobre todo los heterocigotos de 5G y 4G fueron los más frecuentes. Entonces, a modo de conclusión de este artículo, pues realmente el polimorfismo del PAI sí tiene un valor potencial pronóstico en el tromboembolismo, por lo tanto, este estudio sugiere que se debería de incluir dentro de todo el abordaje de una trombofilia. Y dentro de los puntos importantes para llevar a casa ya para terminar es que una tromboembolia pulmonar pues es altamente prevalente en el hospital y en nuestro medio. El 75% de los casos pues se van a ver relacionados a estos factores de riesgo, donde el 60% son por causas genéticas. Por lo tanto, siempre es importante recordar las indicaciones de coagulopatías y pedir este abordaje. Y ya, muchas gracias. Gracias, muchachos. Ha sido un verdadero concierto de enseñanza. Es muy emocionante, pues que todos aprendemos, ¿no? No hay cosa que se agradezca más que le hagan a uno el favor de revisar algo que uno jamás va a revisar por sí mismo. Y aunque no te vuelves un experto instantáneo, esto de manejar muchas cosas
en la superficie sin confundirlas, es un buen principio para saber qué especialidad va a tener uno. Siempre he dicho que, pues, da la impresión que hoy en día cualquiera escribe, ¿no? Lo importante es que te lean, pero la importancia vocacional que pueden llegar a tener estas sesiones me parece de importancia suprema. ¿Alguien en Santa Fe que abrieron el micrófono tiene alguna opinión, algún comentario? Pepe, déjale ver si es que estás por allá. El doctor Jalabe. ¿Les gustó la sesión? Bueno, no tenía ningún comentario, pero en efecto, cuando uno se enfrenta a un paciente con un síndrome de hipercoagulabilidad. No te estamos escuchando bien. Sí, perdón. Digo, no tenía ningún comentario, pero cuando se enfrenta a un clínico, a un paciente con un síndrome de hipercoagulabilidad, hay muchísimas causas las que pueden producir ese síndrome de hipercoagulabilidad, como bien lo comentaba Elsie, y no en todos debemos de hacer todo un panel desde mi punto de vista, sino que la mayor parte de las ocasiones de la hipercoagulabilidad puede en un momento determinado detectarse simplemente con algunos aspectos clínicos y en función de esos aspectos clínicos ir a algunas pruebas que te puedan determinar la hipercoagulabilidad. Si un paciente viajó durante 14 horas en un avión y no se levantó, pues no le voy a hacer todo el perfil trombofílico que comentaba Elsie, ¿no? Ahora, me llama la atención que este paciente, a pesar de estar bien anticoagulado, como decía Pepe Padua, hace un evento trombótico nuevamente, hace un nuevo evento. Y estos casos los vemos sobre todo en pacientes con cáncer. Y en algunas ocasiones, estos pacientes no se detecta el cáncer tempranamente, sino que es un epifenómeno que sucede, el evento trombótico, semanas, meses o incluso años antes de que pudiera aparecer un cáncer. Esto fue descrito incluso, y el doctor Vaquera lo sabe muy bien, por Trousseau, en donde él mismo se diagnosticó un cáncer. Es más común en páncreas, pero él se lo diagnosticó en estómago y en donde muchos meses después dijo, me voy a morir de cáncer. Ya hacía estos efectos trombóticos. Yo cuando empezó el caso pensé en la posibilidad de que fuera un Churg-Strauss, porque tenía algunas manifestaciones que desde el punto de vista de anatomía patológica parecía esta posibilidad, que finalmente el Churg-Strauss es una PAN del pulmón, porque como también bien comentaban ustedes, los vasos pulmonares en la PAN, los grandes vasos pulmonares, no los pequeños, se encuentran conservados. Y el Churg-Strauss es una PAN, pero del pulmón. La verdad es que es un caso muy interesante. Creo que aún no se tiene todavía el diagnóstico exacto. Los otros exámenes que faltan, como fundamentalmente los PANCAS, que son no patognomónicos, pero muy sugestivos de lo que podría ser el Churg-Strauss, y los CANCAS, que podrían también darnos la posibilidad de ver de que fuera una enfermedad de Wegener, que a veces no involucra la línea media o a veces no involucra el riñón, simplemente puede involucrar la pura línea media, el puro riñón o bien el puro pulmón. Creo que es un caso que nos deja mucha enseñanza y en efecto tenemos que, como decía Vaquera, hay que seguir leyendo, no importa escribir sino leer. Gracias, Javier. Tiene en su tórax realmente no hay libros de patología vascular, por eso hicimos énfasis en las imágenes que además son muy bonitas, muy espectaculares. Habitualmente uno tiene que recurrir a la parte de patología vascular de un libro de patología quirúrgica general. Entonces, es una cosa muy, muy espinosa y como les dije hace un rato, más bien en la mayoría de los casos es patología de autopsia. Reconocer o tratar de hacer correlación cuando nos dicen que el paciente tiene, por ejemplo, en el caso del mes pasado del secuestro pulmonar, pues el doctor nos había dicho que tenía una considerable hipertensión pulmonar y ya se puede estudiar de una manera más ordenada, ¿no? Pero cuando agarra uno el puro pulmón, o peor todavía que te biopsian la língula y no te dicen qué es la língula, cosa que no sirve para nada. Es una patología complicada, difícil de hacer correlación tanto con la clínica como con la imagen. Cuando acaba de llegar el PET, recuerdo un caso que operó don Jorge Cervantes,
que era un infarto pulmonar y ahí fue donde por lo menos nosotros los patólogos aprendimos pues, que los infartos prenden en el PET, ¿no? No lo sabíamos en aquel entonces. No sé si hay algún comentario en la línea. Doctor Wolper, por favor. Muy buen comentario del doctor Jalabe. Qué bueno que no tenía ningún comentario en Me lo mente. quitó de la boca, doctor. Este paciente, por lo que mencionan, tenía una enfermedad autoinmune previa, una tiroiditis de Hashimoto que está en tratamiento. Yo no descartaría lupus, aunque es más frecuente en mujeres, pero no lo descartaría. Yo pienso que una vez que tengamos todos los anticuerpos, si el doctor Padua en una próxima sesión nos dice cómo salieron y eso y cómo ha evolucionado el paciente, va a ser muy importante. Claro. Sí, Jue. Si acaso preguntar en este tipo de problemas que pueden tener un origen inmunológico, ¿qué tan frecuentes que sean patologías unilaterales? O sea, yo hubiera esperado una patología. ¿Por qué nada más se trombose el pulmón? Debería tener trombos en el cerebro, en los riñones, en el corazón. O sea, sí, el caso da, estamos habituados a discutir casos, ¿cómo se llama? Resueltos, completos, y a veces estudiamos mejor a los pacientes después de que se mueren. Siempre lo he dicho. Lo padre de esto es que lo estamos estudiando antes de que la cosa pase a mayores. Enrique, por favor. Exacto, no se sabe de mal agüero, te voy a decir. Es mi trabajo. Mucho camino este hombre. Hubiera sido interesante poner las imágenes quirúrgicas porque están bonitas. O sea, realmente el infarto pulmonar no se opera. Como bien tú dices, la mayoría de estos pacientes se diagnostican en una autopsia o en otro medio. Este paciente tenía una imagen muy peculiar. Además de la parte fibrino purulenta, fueron más de 2 litros de líquido cetrino turbio ya feo, inflamatorio y demás. Pero la imagen del pulmón era muy característica. Si yo veo un paciente que tiene una tromboembolia pulmonar y le veo una mancha en el pulmón, no la toco. O sea, sé que es una tromboembolia pulmonar. Pero este paciente tenía una necrosis, o sea, se veía perfectamente delimitado el segmento necrosado, aunado a un proceso fibrino purulento que en ese momento yo no sé si está infectado o no está infectado. Pues dejarle un pedazo de pulmón necrosado en eso, pues es buscarle que al rato tengas una empiema y un absceso pulmonar. Un absceso pulmonar, una cosa así. Pero la imagen era muy característica de una necrosis así perfectamente bien delimitada, que no va con una tromboembolia pulmonar de la circulación pulmonar. Acuérdense que el pulmón tiene 2 circulaciones, la pulmonar y la sistémica. Cuando tenemos afectación de la circulación pulmonar, pues el tratamiento y todo va a dejar una cicatriz, lo que sea, pero no se necrosa de esa manera, no se marca ese pulmón. Este paciente se ve que tenía un problema de circulación tanto de la parte pulmonar como de la parte sistémica, y entonces ves esa necrosis francamente delimitada y demás, que va más con lo que estás viendo, con una cosa ya más sistémica, vasculitis, etc. Fíjate que esta secuencia de trombosis, infarto y absceso, la aprendimos a ver en las neumonías post-COVID. Obviamente no estoy postulando que el paciente tenga COVID, pero sí tiene algo inmunológico. Vaya, yo no tengo duda. Ya veremos los anticuerpos cómo salen. Si alguien tiene más otra opinión, en la línea hay alguien que quiera opinar en Santa Fe. Sí, buenos días. Si no es así, Yo quiero hacer un comentario. Los escucho. Adelante, doctora. Sí, buenos días. Bueno, después de ver esta revisión, yo quiero felicitar al equipo médico que llegó a todos estos diagnósticos. Y bueno, este es un paciente de lo que yo diría desafortunado, porque tiene muchas cosas, ¿no? Tiene apnea de sueño, tiene una enfermedad autoinmune, tiene un trastorno genético y bueno, todo eso que ya encontraron. También, aunque no se han demostrado en grandes estudios, hay también un estudio de una relación bidireccional entre apnea de sueño y embolias pulmonares, que eso también pudo haber sumado al cuadro de paciente. Y con una obesidad grado 1, pareciera que también hay un trastorno anatómico porque de vía aérea alta, porque tampoco checa que un paciente con obesidad grado 1 pues tenga apnea de sueño, si no todo lo tuviéramos, ¿no? Y por otra parte también yo quiero comentarles que
Sí, yo tengo un paciente que a los 35 años debutó en otro estado de la ciudad con un paro cardíaco por una embolia pulmonar masiva. Hoy en día tiene 49 años y desde entonces todos los hematólogos lo han visto varios, tiene un trastorno genético y lo han estado estudiando de todas las maneras posibles, pero con todos los anticoagulantes que le han dado, ha hecho varios cuadros trombóticos de las arterias renales y de muchas otras partes. Y sí tiene una situación bastante complicada porque no lo logran, no hay ningún anticoagulante que hasta ahorita le haya ayudado. Entonces, este paciente es la tormenta perfecta para que pues tenga todas estas cosas y a lo mejor tiene hasta algo más, como dice el doctor Wolper, pero sí se suman varios factores, pero pues lo más importante aquí, el aprendizaje es estudiar a los pacientes, ¿no? Y cómo lo hicieron y llegar a una ruta diagnóstica para aclarar todo este tipo de situaciones. Felicidades. ¿Puedo Muchas gracias, doctora comentar? Maya. ¿Perdón? Sí, puedo comentar. Habla la doctora Soto. Adelante, doctora Soto. Quiero felicitarlos por el caso y pues ciertamente hay que esperar los resultados para ver cuál de las vasculitis son. Sin embargo, tengo una pregunta. Hay que recordar que sarcoide también abre de forma muy similar, lleva a trombos y que no necesariamente va a ser nódulos, a veces toma el pulmón. Entonces, aquí no sé qué tanto se estudió para confirmarlo o descartarlo. Sin embargo, de las vasculitis que acaba de mencionar el doctor Jalabe, pues la mayor posibilidad sería un Wegener o llamada poliangiitis microscópica. De lo demás, sabemos que no está mutuamente excluyente todo lo autoinmune con lo que tuvo de trombosis. Sin embargo, cuando hay cuadros agudos de sarcoide, como fue el cuadro del que súbitamente tuvo el desarrollo tan agudo, también hay que sospecharlo. Entonces, yo no sé si se llevó hasta este punto, porque muchas veces pues da el tiempo de hacer una broncoscopía. No lo sé, doctor. ¿Qué hay? La consideración diagnóstica de la granulomatosis sarcoide necrotizante siempre entra en la jugada cuando uno está considerando angeitis y granulomatosis. No podría yo descartarlo, doctora. No hay un examen serológico que permita confirmar este diagnóstico. Durante mucho tiempo se habló de la determinación sérica de enzima convertidora de angiotensina, pero el tiempo no ha sostenido esto como prueba diagnóstica, y ni qué decir de la famosa prueba de Vine, que ya no se usa. No sé si tú quieres agregar algo, Pablo, respecto a la consideración que hace la doctora Soto. Una de las pruebas importantes para esto es la interleucina 1 alfa. Y entonces el inhibidor de la interleucina 1 alfa es la que está ahora como un marcador importante para sarcoides, sobre todo en una fase aguda. Y cuando ocurre esto está muy elevado. El de angiotensina, aunque es útil, no tiene tanta sensibilidad ni especificidad. Sin embargo, esta última, bueno, yo lo sugeriría porque al final no tenemos ni anticuerpos y el estudiar la interleucina 1 alfa podría dar el diagnóstico hacia un sarcoide que también podría estar relacionado con todo lo que el paciente tuvo. Un último comentario, Pepe, porque ya tenemos que entregar al auditorio. No se hizo ninguno de los estudios serológicos y estoy de acuerdo, si los anticuerpos salen negativos, creo que hay que ir por ahí. Pero no había adenopatías, que es lo más frecuente en sarcoidosis torácica, ni había ningún patrón reticular. Ok, bueno, ha sido una hermosa discusión, les damos las gracias. El mes que entra vamos a discutir un tumor pancreático en una niña de 4 años. Nunca hemos tenido una pancreatectomía pediátrica, la vamos a discutir el mes que entra. Agradecemos a todos y recordamos nada más últimos avisos que tienen carta de agradecimiento todos los participantes. Bueno, pues entonces sí. Les recordamos la próxima sesión y no olviden transmitir que empieza a las 7 de la mañana. Entonces, para que lo transmitan a todos sus compañeros. Gracias.